Como suele decirse, la lucha libre siempre ha sido el mundo de los gigantes. Durante mucho tiempo han sido estas fuerzas grandes, dominantes e imponentes las que empequeñecían a sus oponentes. Sin embargo, pocos han sido tan intimidantes como Brothers of Destruction o el legendario André the Giant. Así pues, echemos un vistazo a estos luchadores monstruosos a los que los aficionados nunca creyeron del todo. Empezamos nuestra lista con el Great Khali. Desde el momento exacto en que un Khali de 2 metros de altura hizo su dramático debut en SmackDown y atacó a The Undertaker, fue realmente un espectáculo para la vista. Y puesto que la primera aparición de Khali fue él apuntando nada menos que al Deadman, inmediatamente lo catapultó a una rivalidad de alto perfil, lo que demostró lo mucho que WWE estaba dispuesta a empujarlo. Pero a medida que pasó de derrotar sorprendentemente a The Undertaker e incluso convertirse en el campeón mundial de peso pesado, quedó claro lo descuidado que era Khali en el ring. Y puesto que el atractivo de Khali se basaba en gran medida en la novedad de su tamaño, una vez que pasó el shock inicial de su aparición, sus acciones comenzaron a caer. Incluso sus promos eran escasas debido a su marcado acento y a su limitado inglés, lo que significaba que no podía transmitir la intimidación psicológica. Así que, en poco tiempo, Khali pasó de ser un monstruoso heel al playboy punjabí. Se volvió babyface y su tema musical pasó de amenazador a exótico. Empezó a realizar bailes extraños como parte de su entrada y cada semana besaba en los labios a una fan dispuesta. Sí, estaba lejos de ser el tipo que una vez consiguió una victoria inolvidable sobre The Undertaker. El siguiente en nuestra lista es Lars Sullivan. Aunque hoy en día Sullivan es más bien una figura olvidable, merece la pena mencionar que la WWE puso una vez sus ojos en él como la próxima gran promesa. Cuando Lars Sullivan fue llamado al roster principal a finales de 2018, ya era una máquina de demolición en NXT, y se esperaba lo mismo durante su carrera en la marca roja. Después de mucho retraso, su debut finalmente llegó en abril de 2019 en Raw, donde atacó a Kurt Angle, y en las semanas siguientes, Sullivan continuó diezmando a estrellas como Rey Mysterio, The Hardy Boys y R-Truth. Pero como recordarás, poco después de su debut, Sullivan fue expuesto en las redes sociales por publicaciones racistas y homofóbicas pasadas, así como por hacer comentarios provocativos sobre Stephanie McMahon. A pesar de que la WWE le impuso una multa y pidió disculpas públicamente, fue apartado inmediatamente de la televisión. Su personaje consistía principalmente en atacar aleatoriamente a los babyface, y era algo que ya habían hecho antes muchos gigantes heel. Estas controversias, combinadas con una repentina lesión de rodilla, detuvieron su empuje, y para cuando Sullivan regresó a la WWE a finales de 2020 después de una larga ausencia, la WWE trató de reavivar su impulso con más destrucción y viñetas que lo retrataban como un individuo dañado que desataba su dolor sobre los demás, pero sin importar qué, nunca logró ser realmente intimidante. Ahora, pasemos a la única mujer de nuestra lista, Karma. Antes de hacer su debut en la WWE en 2011, el mayor éxito de Karma ocurrió en TNA cuando era más conocida como Awesome Kong, y fue allí donde realmente se convirtió en una fuerza dominante. Con sus 2 metros de altura y 125 kilos, Awesome Kong no se parecía a la mayoría de las demás luchadoras, que solían ser delgadas y de la mitad de su tamaño, y en poco tiempo llamó la atención de la WWE. Tras WrestleMania 27, comenzaron a emitirse espeluznantes viñetas de una mujer desmembrando muñecas, y semanas después, en Extreme Rules 2011, Karma hizo su debut y atacó a Michelle McCool. Semana tras semana, interrumpía los combates de divas, golpeando sin esfuerzo a cualquiera que se le pusiera por delante y estableciéndose como una monster heel. Pero, de repente, la carrera de Karma en WWE se vio truncada apenas un mes después de su debut, cuando anunció en un emotivo segmento en Raw que estaba embarazada y que se tomaría un tiempo fuera de WWE. Este tiempo limitado significó que no tuvo la oportunidad de construir el impulso necesario para establecerse realmente
como una fuerza aterradora a los ojos de los aficionados. Sin embargo, cuando Karma finalmente regresó más de un año y medio después, en el Royal Rumble de 2012, convirtiéndose en la tercera mujer en competir en el evento masculino, parecía que iba a continuar donde lo había dejado. Sin embargo, fue liberada apenas 6 meses después. En ese momento, Dave Meltzer proporcionó una visión sobre la salida de Karma, declarando: "La situación con Karma es que estaba en Florida entrenando para volver, pero fue criticada por estar fuera de forma, ser difícil trabajar con ella y resistirse a las sugerencias sobre el cambio de su personaje. Había estado perdiendo peso. Tanto si le conoces como Mabel, Viscera o Big Daddy B, el difunto Nelson Frazier fue un gran nombre a mediados de los 90. Mabel, que pesaba casi 220 kilos, tenía la capacidad de entretener a las masas, pero nunca llegó a convertirse en un personaje temible. Como Mabel, comenzó su carrera en la WWE, como parte del colorido y enérgico tag team Men on a Mission. El equipo ganó popularidad rápidamente por sus divertidas payasadas, pero cuando Mabel se convirtió en heel y ganó el King of the Ring de 1995, la WWE intentó reposicionarlo como el mayor heel de la empresa. Pero Mabel era claramente un luchador descuidado con tendencia a lesionar a sus oponentes. Sus combates solían ser lentos y no contribuían a crear el aura de un monstruo amenazador. Tras un desastroso combate con el campeón de la WWE, Diesel, en SummerSlam 1995, desapareció de los principales eventos. La WWE incluso lo rebautizó como Viscera cuando se unió al Ministry of Darkness de Undertaker, aunque su papel en la facción era secundario. Años más tarde, volvió a ser rebautizado, esta vez como World's Biggest Love Machine. Alineado con Trish Stratus, se enfrentó a Kane y Lita, y protagonizó divertidos segmentos en los que intentaba seducir a Trish. Como resultado de sus constantes cambios de mimetismo a lo largo de los años y de su pobre currículum en el ring, que incluía lesiones accidentales a luchadores como The Undertaker y Diesel, Mabel siempre resultó decepcionante. El siguiente en nuestra lista es Omos, que, a pesar de estar llamado a ser la próxima gran fuerza destructiva, no ha estado a la altura de las expectativas. Para contextualizar, incluso antes de que el gigante nigeriano hiciera su debut oficial en la WWE, las imágenes de sus combates en los house shows se hicieron virales debido a su asombrosa estatura de 2,21 metros. Un año más tarde, en 2020, Omos fue presentado como el portero de Raw Underground de Shane McMahon y más tarde se alineó con AJ Styles como su gigante enforcer. When apareció por primera vez en Raw como guardaespaldas de Styles, estaba claro que estaba destinado a ser el Diesel a Shawn Michaels de Styles. Por supuesto, AJ llevaba la mayor parte de la carga en este dúo, dado su estatus como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Omos recibió su gran oportunidad cuando hizo su debut en el ring en WrestleMania 37, donde él y AJ Styles capturaron los Raw Tag Team Championships de The New Day. Aunque continuó luchando con veteranos como Bobby Lashley y Brock Lesnar, desde entonces apenas se le ha visto en televisión, lo que puede deberse a muchas razones. Una de ellas que, más allá de su tamaño y poder, no se ha añadido mucha profundidad a su personaje para hacerlo monumental. Incluso la contratación de Omos por parte de la WWE ha sido incoherente en muchas ocasiones y siempre que se le ha colocado en grandes combates, a menudo es él quien se lleva el pinfall. A esto se añade el hecho de que las habilidades de Omos en el ring se definen principalmente por su tamaño. Por el contrario, el público de la WWE se ha acostumbrado a ver gigantes que pueden moverse con rapidez y realizar impresionantes proezas atléticas. En comparación, el personaje más tradicional de Omos parece anticuado y menos intimidante a los ojos de muchos. Quizá por eso se le ha mantenido alejado de la televisión, ya que la WWE tiene dificultades para encontrarle el papel adecuado a pesar del potencial del gigante de Nigeria. Otro big man, entre comillas, que no encajaba en el molde de heel amenazador es Mike Knox. Mike Knox saltó a la fama durante su estancia en la WWE entre 2006 y 2010.
Fue presentado como el novio celoso y controlador de Kelly Kelly, donde la cubría durante sus actuaciones de striptease y la arrastraba lejos de otros luchadores masculinos, en particular CM Punk, a quien ella admiraba. Los celos de Knox llevaron a una disputa con CM Punk, pero estaba claro que Punk era el centro de atención, ya que era la estrella más popular. Después de su paso por ECW, WWE, volvió a presentar a Mike Knox como un heel despiadado, pero se trataba más bien de un gimmick superficial. Rápidamente atacó a Rey Mysterio en lo que parecía un potencial momento estelar para él, pero al final no fue a ninguna parte, ya que Mysterio ganó al final. Un problema importante con Mike Knox era que con frecuencia era llevado a la televisión para poner a otros, convirtiéndolo más en un trampolín para otros luchadores en lugar de una fuerza dominante por derecho propio. En 2010, el tiempo de Mike Knox en la WWE había llegado a su fin. Luego probó suerte en Impact Wrestling y otras promociones menores, pero ahora es claramente una figura olvidada. Los Monster Heels a menudo tienen éxito en el papel de guardaespaldas en la WWE, un lugar que funcionó de maravilla para alguien como Kevin Nash. Sin embargo, cuando WWE intentó esto con Brodus Clay, no funcionó, ya que nunca se presentó como una amenaza intimidante. En 2010, Brodus Clay tenía el aspecto y el comportamiento de un novato prometedor que parecía destinado a triunfar en la WWE. Con el tamaño y la fuerza de un monstruo en ciernes, muchos estaban ansiosos por ver qué era lo siguiente para él. A finales de 2011, WWE comenzó a emitir paquetes de vídeo para Brodus Clay como una fuerza dominante prometedora. Sin embargo, cuando finalmente se produjo su debut, Clay apareció como un personaje divertido y bailarín que estaba acompañado por sus bailarinas, Naomi y Cameron. Esto supuso un claro contraste con lo que todo el mundo esperaba. A pesar de que este gimmick era interesante y popular, Brodus Clay, con más de 170 kilos, tenía el aspecto para tener éxito como un heel legítimo, pero WWE terminó poniéndolo en el personaje de Funkasaurus, que desmoronó cualquier impulso que le quedaba. Además de eso, fue la propia WWE la que inicialmente hizo creer a todo el mundo que Brodus Clay emergería como una temida potencia. No obstante, la promoción intentó brevemente convertir a Brodus Clay en heel a finales de 2013, pero no consiguió nada. Como hemos visto muchas veces en WWE, los heels suelen destacar por sus juegos mentales para meterse en la cabeza de los demás. Por desgracia, cuando WWE intentó hacer esto con Heidenreich, pasó a la infamia. Con una estatura de 6'7", había grandes esperanzas puestas en Heidenreich cuando firmó con WWE. Al principio se le presentó como un hombre mentalmente inestable y violento, pero en lugar de intimidar, daba más miedo. Heidenreich aparecía a menudo durante los combates, atacaba a los aficionados y recitaba poesías llenas de odio. Esto condujo al infame segmento con Michael Cole, en el que secuestró a Cole, lo llevó al backstage, cerró la puerta con llave y le propinó empujones pélvicos, insinuando que estaba siendo violado ante la cámara. Claramente, las cosas habían ido demasiado lejos solo para mostrar a Heidenreich como un heel intimidatorio. Aún así, la WWE trató de elevar a Heidenreich poniéndolo en un feudo con The Undertaker, que fue el punto culminante de su carrera. Sin embargo, la WWE no pudo respaldarlo con ninguna historia más interesante, lo que llevó a Heidenreich a descender en el midcard antes de ser liberado en 2006. Zeus, apodado Human Wrecking Machine, tuvo un comienzo monstruoso en la WWE. Justo un año antes, en 1989, WWE produjo la película No Holds Barred, basada en la lucha libre y protagonizada por Hulk Hogan como protagonista y Tommy Lister como el villano, Zeus. Zeus interpretaba a un monstruo heel que Hogan tenía que superar en la película, pero cuando apareció en 1990, lo hizo con el mismo gimmick que Zeus en la película. Fue presentado como un personaje vengativo, que no podía separar la realidad de la ficción y quería destruir a Hogan no solo en la película, sino también en la vida real. Aunque la WWE intentó presentar a Zeus como un monstruo imparable,
en un enfrentamiento de alto nivel con Hogan. Sin embargo, la rivalidad dependía en gran medida de la conexión No Holds Barred, y una vez que el vínculo promocional siguió su curso, el personaje de Zeus perdió fuerza rápidamente. Al final, su aparición no duró mucho, porque los aficionados a la lucha libre sabían que solo estaba interpretando al personaje de la película y no podían tomárselo en serio. Gene Snitsky fue otra estrella de la era de Ruthless Aggression, que falló por completo como amenaza legítima. La presentación de Snitsky incluyó un enfrentamiento con Kane cuando éste estaba casado con Lita. Snitsky hizo que una Lita embarazada perdiera el bebé y se convirtiera en la carta de presentación de su carrera. Las promos en las que declaraba «no fue culpa mía» convirtieron a Snitsky en un chiste más que en un hombre grande respetado. Pero como Snitsky era un luchador grande y musculoso con una personalidad intensa, casi desquiciada, la WWE le dio un giro extraño. Desarrolló un fetiche por los pies, lamiendo y oliendo los pies de los oponentes a los que había derrotado. Los asistentes se sentían más extrañados que asustados, y este extraño gimmick no sirvió para convertir a Snitsky en un heel dominante. Al final, nunca pudo triunfar, y su carrera en la WWE terminó en decepción. Vince McMahon siempre ha sido un gran admirador de los heels extranjeros, y a lo largo de los años, la WWE ha tenido su buena ración de superestrellas de este tipo. Por eso, cuando Vladimir Kozlov fichó por la WWE en 2006, McMahon vio un gran potencial en él y lo convirtió en un monstruo heel. Vladimir Kozlov debutó en el roster principal de SmackDown en abril de 2008, sin música ni vídeo de entrada, y protagonizó una serie de combates de squash. No tardó en escalar posiciones y acabó luchando por el campeonato de la WWE contra Triple H y Jeff Hardy. Kozlov también disfrutó de una larga racha de imbatibilidad hasta que perdió ante The Undertaker en marzo de 2009. Sin embargo, una vez que terminó su racha invicta, Kozlov perdió rápidamente el impulso, y la WWE parecía insegura de cómo mantener su estatus como un heel dominante, ya que a menudo se presentaba como un heel unidimensional. Pero tal vez lo que disminuyó el factor miedo de Kozlov fue su transición a un papel cómico más tarde en su carrera en la WWE en 2010. Kozlov fue emparejado con Santino Marella, formando un tag team de pareja extraña que se jugó para las risas antes de que finalmente fue puesto en libertad en 2011. En la Attitude Era, el Giant Silva sobresalía por encima de casi todos los hombres y sin duda encajaba en el molde del tipo de luchador en el que Vince McMahon estaría interesado debido a su tamaño. Sin embargo, ni siquiera su 2,18 metros de estatura podía hacerlo interesante y mucho menos amenazador. Tras retirarse del baloncesto en su Brasil natal, la WWE fichó al Giant Silva sin apenas experiencia en la lucha libre y lo incorporó a la facción cómica The Oddities. La facción no caló entre los aficionados, por lo que su carrera fue corta. Con el stable acabado, la carrera de Silva en la WWE también llegó a su fin. Parte del problema era que no era particularmente ágil o hábil en el ring, y siempre que estaba en el ring, era un poco demasiado rígido, en lugar de ser alguien que podía dominar como Braun Strowman, y por lo tanto fue dejado ir. Pasemos a otro miembro de las infames rarezas. Kurgan entró en WWE, como muchos otros monstruos lo hacen, con una expresión inexpresiva y fuerza mundana. Comenzó como miembro de The Truth Commission, y aunque WWE trató de posicionarlo como una fuerza dominante, eso no duró mucho, ya que finalmente cayó en la misma trampa cómica que muchos monstruos. Kurgan pronto se unió a Oddities, y esta facción era conocida por sus extravagantes disfraces y rutinas de baile. Ni que decir tiene que Oddities era una facción ridícula, y cuando el grupo se disolvió, hasta la WWE se rindió ante Kurgan. Tanto si le recuerdas como Psycho Sid, Sid Justice o Sid Vicious, no se puede negar lo importante que era Sid en los años 90. Con sus casi 2 metros de altura, Sid era uno de los luchadores más importantes del mundo, como en la WCW. Además de eso, protagonizó 2 WrestleManias, encabezó Starrcade para WCW y tuvo combates con los principales nombres de la década, incluyendo Hulk Hogan, Sting, The Undertaker y Goldberg.
Pero, al igual que todos los luchadores de esta lista, el mero hecho de tener un físico inmenso no convierte automáticamente a alguien en alguien realmente intimidante, y Sid no era una excepción. En la pantalla, su personaje tenía momentos que pretendían dar miedo, pero acababan siendo divertidos. Por ejemplo, miraba fijamente a lo lejos y mostraba extraños gestos que hacían reír a los fans. Además, Vicious era muy problemático entre bastidores. Psycho no era solo un apodo. Sid se metía con frecuencia en peleas y a menudo recurría al uso de armas. Su infame pelea sangrienta con Arn Anderson involucró tijeras, donde literalmente apuñaló a Anderson. También tuvo un altercado con Brian Pillman, que llevó a Vicious a coger una escobilla de goma y retarle a un combate. Hablando de Brian Pillman, el propio Vicious admitió que pinchó a propósito a Pillman en la cabeza durante WCW War Games 1991 porque estaba cansado de que Pillman se quejara y quería enviarlo al hospital. Dada toda esa controversia, no es de extrañar que la WWE nunca eligiera a Sid Vicious para convertirse en el mayor heel de la promoción, confiando en cambio en alguien como The Undertaker, que irrumpió en la WWE por la misma época. A pesar de lograr un éxito considerable como Giant Bernard en Japón, Matt Bloom no pudo repetir el mismo éxito cuando regresó a la WWE en 2012 como Lord Tensai. Como ya había competido en la WWE bajo los nombres de Albert y A-Train, los fans estaban familiarizados con quién era, así que cuando apareció como el personaje japonés Lord Tensai, hubo mucha confusión, ya que Bloom no es de ascendencia japonesa, lo que hizo que el personaje no pareciera auténtico. Aunque derrotó a estrellas de la talla de John Cena y CM Punk, el impulso pronto se desvaneció y, un año después de su reaparición, Tensai formó pareja con Brodus Clay y The Funkadactyls, formando Tons of Funk. Ahora conocido como Sweet Tea, el grupo permaneció unido durante la mayor parte de 2013 como mera presencia cómica en televisión. Sin embargo, al final las cosas le salieron bien a Bloom. Tras retirarse, se convirtió en el entrenador jefe del Performance Center de la WWE y ahora desempeña un papel importante en el entrenamiento y la formación de muchas estrellas actuales y futuras de la WWE durante la última década. Con casi 2,5 metros de estatura, el Giant González debería haber sido una de las figuras más intimidantes que jamás se hubieran subido a un ring. Sin embargo, a pesar de haber sido declarado el luchador más alto de la historia, el aspecto más notable de su carrera en la WWE fue enfrentarse a The Undertaker en WrestleMania 9 y estar muy cerca de acabar con la racha de imbatibilidad del Deadman. González, que inexplicablemente vestía un traje con músculos aerografiados, debutó en la WWE en el Royal Rumble, no como participante, sino para interferir y eliminar a The Undertaker del combate, preparando oficialmente el escenario para su enfrentamiento en WrestleMania 9. Como ya se ha mencionado, para enfatizar su tamaño y hacerlo parecer aún más monstruoso, la WWE vistió a González con un traje de color carne con músculos falsos y una zona pélvica inusual. Sin embargo, acabó siendo más risible que temible. No obstante, su combate tuvo lugar en WrestleMania 9 y es sencillamente uno de los peores en el escaparate de la historia de los inmortales. Aunque González vs. The Undertaker solo duró 7 minutos y 30 segundos, pareció mucho más largo. El combate terminó con la victoria de The Undertaker por descalificación, después de que González utilizara cloroformo para incapacitarle. Años después, incluso el propio Deadman ha compartido sus pensamientos sobre este infame combate, declarando: "Debería haber estado en el ring con Yokozuna, pero aquí estaba. No voy a dar nombres, pero nombraré a ese, porque he hablado mucho de él y de todas formas ya ha fallecido. Giant González. Fue una gran lucha. No fue culpa suya. Era lo que era. Uno solo puede hacer lo que puede. No creo que haya tenido un buen partido con él. Lo intenté. Lo intenté mucho. Intentaba hacer ensalada de pollo con mierda de pollo. Me estaba matando. Estaba tan limitado en lo que podía hacer. Solo agárrame. Arrójame. Es increíble que sobreviviera a los primeros años de mi carrera.
En cuanto a González, simplemente no podía encajar como heel natural e incluso WWE luchó por encontrar una dirección para él. Así que en SummerSlam de ese año, en un combate de Rest in Peace, The Undertaker consiguió finalmente una victoria decisiva sobre González, poniendo fin a su enemistad. Después de esta derrota, el Giant González fue eliminado gradualmente de la programación de la WWE y abandonó la empresa en silencio, marcando el final no solo de su carrera en la WWE, sino de su carrera en la lucha libre en general. ¿Qué opinas del vídeo de hoy? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.